vamos a empezar con nuestro tercer tema acerca de la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Vamos a estar viendo acerca de la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo la iglesia de Pérgamo, y eso es lo que vamos a estar. Acuérdense que estamos viendo todas las iglesias, ¿verdad? Estamos viendo todas las iglesias. La de Éfeso, ayer vimos la semana pasada vimos la iglesia de Éfeso. Ayer en la iglesia vimos la de Esmirna, y ahora vamos a ver la de Pérgamo, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cada iglesia del Apocalipsis. Acuérdense que son 7 iglesias, ¿verdad? Son 7 iglesias en las que, por eso les digo que, ahora, muchos dicen que esas 7 iglesias representan 7 periodos en donde la iglesia va a terminar como la iglesia de la Odisea. Entonces, si así lo queremos aplicar, pues cada quien, ¿verdad? Yo nomás estoy dando lo que Cristo le dijo a cada iglesia. Entonces, en la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, vamos a ver lo que Cristo le dice. Entonces vamos a empezar con el 2:12. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahí está. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Okay. Entonces vemos que la ciudad se llamaba Pérgamo. La iglesia estaba en Pérgamo. Entonces escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Acuérdense que la palabra ángel en ese texto significa mensajero. Entonces puede ser un pastor, puede ser un maestro, puede ser un ángel celestial, ¿ok? Entonces pudiera ser uno de estos 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra ángel significa mensajero, ¿ok? Entonces escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿ok? Entonces ahí está. La iglesia estaba en la ciudad de Pérgamo, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito acerca de lo que era la ciudad en Pérgamo, acerca de lo que era la ciudad en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Más o menos estaba ubicada como unos 120 kilómetros al norte de Éfeso. Ahí estaba Pérgamo, ¿ok? A más o menos alrededor de unos 120 kilómetros estaba al norte de Éfeso, ¿ok? Entonces ahí estaba la ciudad de Pérgamo. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la ciudad de Pérgamo. Ahora, en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, cuando diga Pérgamo voy a estar hablando de la ciudad. En Pérgamo, en esa ciudad, cuentan los historiadores que había una, ¿cómo se dice? Una culebra, una serpiente más bien, una serpiente grande, una serpiente grande, horrible, la serpiente estaba en la ciudad de Pérgamo. Esa serpiente era adorada por las personas, haz de cuenta que un dios ahí en la ciudad de Pérgamo, y era una serpiente horrible, pero era una serpiente viva, ¿ok? Era una serpiente viva. Entonces estaba horrible esta serpiente, y ahí la tenían en la ciudad de Pérgamo, y esta serpiente era adorada por los pergamitas, o sea, los pérgamos de ahí, ¿sí estamos entendiendo? Por las personas. Entonces, esos son los datos más o menos de la ciudad ahí en Pérgamo. También no se les olvide que ahí en la ciudad de Pérgamo
es en la primer ciudad donde se hizo uso por primera vez de el pergamino, ¿ok? El pergamino, ahí fue la primera vez donde se empezó a hacer lo que es el pergamino, ¿ok? Allí en Pérgamo, ahí se empezó a hacer el pergamino. Ahora, ¿qué era el pergamino? Ya sabemos qué es lo que era el pergamino. El pergamino era materiales, ¿verdad?, que se hacían empezando desde la piel de cordero o de otros animales para usos para escribir, ¿ok? Se usaba para escribir, las pieles esas se usaba para escribir. Entonces, más o menos a eso es lo que le llamaban pergaminos, ¿ok? Pero si ustedes quieren un poquito más de información, pueden ir y buscarlo en Google, en la internet, y ustedes pueden ponerle qué es lo que eran los pergaminos, y ahí les van a decir toda la información. Yo nomás les estoy dando lo puro básico, ¿ok? Entonces, fue en esta ciudad de Pérgamo en la que se empezó a hacer el uso del pergamino. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, esto tiene que ver con la ciudad, ¿ok? Esto tiene que ver con la ciudad donde estaba la iglesia de Pérgamo. Entonces, acuérdense también que en la ciudad de Pérgamo, esta ciudad se jactaba o se sentían orgullosos de poseer las librerías más grandes del mundo entonces conocido. Y ya en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo contaban con cerca de 200,000 volúmenes de libros. 200,000, casi la mitad de 500,000. ¿Ok? Entonces, se jactaban de decir, bueno, nosotros tenemos libros para aventar para arriba, volúmenes, tomos, ¿sí entendemos? Entonces era una ciudad que en realidad sí leía la palabra de Dios, ¿sí estamos entendiendo? Era una ciudad, bueno, no la ciudad que leía la palabra de Dios, sino estoy hablando de la iglesia, pero era una ciudad en donde sí se ponían a estudiar libros seculares, pues, ¿sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque tenía un montón de libros, como les digo, más o menos las librerías contaba con unos 200,000 ejemplares, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo? Eso es en cuanto a la ciudad, ¿ok? Eso es en cuanto a la ciudad de Éfeso. Digo, ¿de cuál? De Pérgamo, ¿ok? Estamos viendo la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Entonces estamos viendo la iglesia de Pérgamo, ahí le dice 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ok, entonces estamos viendo la ciudad. Entonces eso es más o menos lo de la ciudad, ¿sí estamos entendiendo? Todo lo que había en esa ciudad, es un pequeño contexto histórico en donde lo que tenía que ver la ciudad. También ahí en la ciudad, en Pérgamo, estaba, dice la Biblia, el trono de Satanás. Entonces, ahí en esa ciudad estaba el trono de Satanás. Ahí dice, fíjense lo que dice aquí la Biblia. Dice versículo 13, léelo, Cacho. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Tápalos. Otra vez, tápalos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Si ven, está ahí el trono de Satanás, ¿verdad? Entonces, allí en la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? En la ciudad de Pérgamo, ahí estaba el trono de Satanás. Entonces, ahí en esa ciudad, por eso les digo que estamos hablando de lo que es nomás la pura ciudad ahorita. Entonces, sí estamos entendiendo lo que era la ciudad. Acuérdense que esa ciudad estaba 120 kilómetros, un aproximado al norte de Éfeso, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, eso tiene que ver con la ciudad, como ahí estaba una serpiente, ¿verdad? Viva, horrible, y era adorada por muchos de ahí, de esa ciudad. Entonces, no es de sorprender, porque la Biblia dice que ahí estaba el trono de Satanás. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, literalmente estaba en una ciudad en donde Satanás también estaba viviendo. Imagínense nomás. O sea,
nomás pónganse a pensar, la iglesia de Pérgamo estaba sentada literalmente en casi, en la misma ciudad, no casi, en la misma ciudad donde Satanás tenía su trono. Entonces, ¿estamos entendiendo eso? Entonces, eso nos dice mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos llegan problemitas, a nosotros nos llegan desánimos, a nosotros nos llevan adversidades, y luego lo que pensamos es tirar la toalla, tirar la capa, ¿verdad? Ya darnos por vencidos, ¿verdad? Ya nuestra fe se va para abajo. Pero esta iglesia en Pérgamo nos pone el ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el mismo Satanás en la misma ciudad, y esta iglesia estaba trabajando a pesar de que había el mismo enemigo. Imagínense ese asunto. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, vamos adelante. ¿Quién era el consejero de esta iglesia? ¿Quién es el que le estaba mandando la carta? Cristo, exactamente. Y Cristo, fíjense lo que dice el 2:12. Fíjense cómo él se presenta. Fíjense cómo él se presenta. 2:12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. 2:12 al último. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces, aquí tenemos a Cristo diciendo, mira, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. O sea, yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos. Yo soy ese. Y ahí tenemos un texto para meditar. ¿Por qué Cristo se presenta con ese nombre a esta iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen? El que dice ahí, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se presenta con este dicho, con este nombre? ¿Por qué le dice a la iglesia, mira, el que tiene la espada de 2 filos dice esto? ¿Por qué? Pónganse a meditar por qué Cristo les dice eso. Es algo bueno para meditar. ¿Por qué? Porque a cada iglesia les va diciendo una cosa diferente. Por ejemplo, a la iglesia que hablamos ayer, a ella le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A la iglesia de Esmirna dice, el que estuvo muerto dice esto. O sea, como que eso tiene que ver, ¿no? ¿Verdad? A la iglesia de Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué Cristo se presenta con ese nombre o con esas cosas que Él hace, y luego dice, Él es el que te va a decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me estaba poniendo a meditar, ¿por qué a cada iglesia Cristo les dice algo diferente? Y eso está algo muy profundo, que luego lo vamos a estar mirando, pero es sumamente profundo, lo vamos a estar mirando luego. Pero, fíjense, cada iglesia es algo diferente, a cada iglesia le va diciendo algo diferente, como que si fuera verdad que cada iglesia representa un periodo. ¿Sí entendemos? Como que si cada iglesia representa un periodo del cristianismo. Pareciera ser que cada iglesia representa un periodo del cristianismo. Por así decirlo, algunos han dicho que la iglesia de Éfeso, la primera que miramos, es del 30 al 100 después de Cristo. La de Esmirna es del 100 al 300. La de Pérgamo, que estamos viendo ahorita, es del 300 al 600, ¿ok? Entonces, pareciera ser que fuera verdad que cada iglesia representa un periodo en donde el cristianismo o va bajando o va subiendo, pero más bajando, se va haciendo más apóstata. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la iglesia que estamos viendo ahorita, la iglesia de Pérgamo,
¿verdad? Más o menos su periodo sería entonces del 300 al 600, ¿ok? Ahí en este periodo fue cuando empezó Constantino. Constantino parece que él empieza en el 300 y algo, 325, ¿estamos entendiendo? ¿Verdad? Entonces, seguimos adelante, luego vamos a estar viendo un poquito más de historia, pero seguimos adelante. Entonces, el consejero, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ustedes mediten, ¿verdad? ¿Por qué entra con ese nombre el Señor a la iglesia? ¿Verdad? Entonces, mediten eso, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, ¿ok? Entonces, el Cristo también los elogia, a esta iglesia la elogia, ¿ok? Acuérdense que a la iglesia de Esmirna, a la que estuvimos mirando ayer en la iglesia, a la iglesia de Esmirna no les da ningún reproche. A la iglesia de Esmirna no les da ningún reproche. Pareciera ser como que si todo estaba funcionando, ¿sí estamos entendiendo? Solamente les dicen no temas y sean fieles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, pero a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, los empieza a elogiar. ¿Por qué? Porque ellos habían guardado la fe. ¿Estamos entendiendo? Habían guardado la fe. Fíjense lo que dice ahí. Habían guardado la fe, dice ahí en 13. Yo conozco tus obras. Ahí empieza también decirle, yo conozco tus obras. O sea que él conoce todo lo que pasa en una iglesia. Él conoce todo lo que pasa en un ministerio. Él conoce todo lo que pasa en la iglesia. A quién ayudan, a quién no ayudan. Ganan almas, no ganan almas. Reparten folletos, no reparten folletos. Yo conozco tus obras. O sea, de Dios no podemos escondernos. Yo conozco tus obras. Dice, yo conozco lo que tú haces. Lo que no haces, yo lo conozco. ¿Sí entendemos? Entonces, la iglesia de Pérgamo dice, yo conozco tus obras. Y fíjate lo que dice, ¿y dónde moras? Yo conozco dónde moras. Yo sé que vives ahí donde está el trono de Satanás. Imagínense. O sea, yo sé tu lugar en donde te mueves, donde vives. Y el enemigo ahí está cerca. Ahí está cerca el enemigo. Entonces, pero dice, pero retienes mi nombre. Ahí está, retienes mi nombre. Por eso les digo, ahí dice, estos hermanos de la iglesia de Pérgamo, Cristo les está alabando y le está elogiando y les dice, tú retienes mi nombre, has retenido la fe, estás reteniendo mis doctrinas, estás reteniendo lo que dice la palabra de Dios, o sea, estás echándole ganas, qué bien estás echándole ganas porque estás reteniendo las cosas que yo te dije, ¿sí estamos entendiendo? Entonces le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ¿sí ven? No has negado mi fe. O sea, ellos habían guardado la fe. ¿Sí entendemos? Habían guardado la fe y muchos cristianos habían muerto. ¿Sí entendemos? Muchos cristianos habían muerto en Pérgamo como mártires de la fe. ¿Sí tenemos? Entonces, aquí tenemos a muchos cristianos que habían muerto como mártires, pero no habían negado la fe. ¿Sí entendemos eso? No habían negado la fe, habían muerto como mártires. Y luego aquí dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ¿fue qué? Muerto. Fue muerto entre vosotros. Antipas, ¿quién es Antipas? Antipas, ¿verdad? No, la Biblia no nos habla mucho de Antipas, pero el Señor lo conocía. El Señor lo conocía. La Biblia dice en Timoteo, parece que es en 2 de Timoteo 2:19, dice, el Señor conoce por nombre, ¿verdad? El Señor conoce por nombre. Y también en San Juan dice que Él conoce también el nombre de las ovejas y las llama por su nombre, dice. Entonces, por eso aquí vemos que Él sabía quién era Antipas. Nosotros no lo conocemos,
Nosotros no sabemos mucho de Él, pero el Señor sí. Muchas veces hay siervos, hay hermanos que trabajan para el Señor, que laboran en el Señor, que dan para el Señor, para la obra y toda la cosa, y no son tan conocidos, pero el Señor sí los conoce. ¿Sí tenemos? El Señor sí los conoce, y ese era Antipas. Y luego dice, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Ok? Sí, estamos entendiendo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, les los elogia con eso. Ustedes han guardado la fe, no han negado mi nombre, a pesar de la tribulación que tuvieron cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Y yo sé dónde ustedes moran, en donde está el mero trono de Satanás, pero ustedes no se han rendido, han guardado las doctrinas, están viviendo la fe. Y qué bendición, les dice el Señor. Sigan en cuestión de eso, sigan adelante. ¿Sí entendamos? Entonces, los está elogiando en cuestión de eso. No han negado la fe, venga lo que venga, no habían negado la fe. ¿Entendemos eso? Entonces, esto era parte de los hermanos de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, en los que Cristo está complacido con ellos, los está elogiando en cuestión de eso. ¿Estamos entendiendo? No eran fáciles las cosas ahí en la iglesia en Pérgamo, no eran fáciles. ¿Por qué? Porque ahí tenían un principado, ahí tenían el trono de Satanás. O sea que las tinieblas mismas estaban cerca donde estaba la iglesia. Pero la iglesia no había negado la fe. La iglesia había preferido, los hermanos habían preferido morir que negar al Señor. O que traicionar al Señor. Habían preferido morir, ser mártires del Señor, que negar al Señor, que traicionar al Señor. Preferían morir. ¿Sí están entendiendo? Uno de ellos era Antipas, ¿sí entendemos? Antipas. Ahora, eso es en cuanto al elogio a la iglesia, ¿ok? Ahora seguimos. Ahora Cristo también le dice, le pone como un reproche, por así decirlo. Le pone un reproche a la iglesia. Y ese reproche es cuando le dice en el 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta iglesia, fíjense qué interesante. Le dice Cristo a esta iglesia, tengo algunas pocas cosas contra ti. No había muchas cosas que tenía Cristo en contra de esta iglesia, pero sí tengo algunas pocas. ¿Sí entendemos? Tengo algunas pocas cosas contra ti. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, acuérdense, a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que vimos, a la iglesia de Éfeso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ok? Ahora, en la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia que vimos, no le pone ningún reproche. ¿Sí estamos entendiendo? No le pone ningún reproche. Pero a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, le dice, tengo algunas cosas, unas pocas cosas contra ti. ¿Sí entendemos eso? Tengo algunas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles eran esas algunas pocas cosas contra ti? Fíjense lo que dice. Dice así, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Sí entendemos? Entonces, les pone un reproche. Aquí le voy a poner reproche. Entonces les tiene un reproche, pero tengo unas pocas cosas contra ti.
¿Sí estamos entendiendo? Tengo algunas pocas cosas contra ti. Algunos estaban predicando la doctrina de Balaam. Acuérdense quién era Balaam. Balaam era un falso profeta del Antiguo Testamento, ¿ok? Balaam era un falso profeta del Antiguo Testamento, ¿sí estamos entendiendo? Ahora, el Nuevo Testamento se refiere a la doctrina de Balaam, a su error y a su camino. O sea, en el Nuevo Testamento nos habla de eso, ¿ok? En el Nuevo Testamento nos habla de eso. Fíjense lo que dice en 2 de Pedro 2.15. 2 de Pedro 2.15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El cual amó el premio de la maldad. O sea que, fíjense, su camino era el de la codicia. Los siervos de Balaam siempre estaban listos para venderse. Los servicios y siervos de Balaam siempre estaban listos para venderse. Su camino era el de la codicia. Era el de la codicia. Entonces, había unos en Pérgamo que estaban dados a la codicia. Estaban dados a la codicia. Y la cosa que le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, había unos hermanos ahí que estaban dados a la codicia. ¿Sí ven? Eran codiciosos estos hermanos. Había algunos que eran codiciosos y hasta le enseñaban a los demás que cómo tener más. Y quizás sin ayudar. ¿Por qué? Porque ellos estaban reteniendo la doctrina de Balaam. Y una de las doctrinas de Balaam, ese era el de la codicia. ¿Sí estamos entendiendo? Amaba el premio de la maldad, dice Pedro. O sea, era codicioso. Había algunos hermanos que eran codiciosos en la iglesia de Pérgamo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mucho cuidado nosotros con ser codiciosos. Con codiciar esto, codiciar aquello, codiciar otro, codiciar esto, y más. Porque luego empieza uno a codiciar una cosa, codicia otra, y no tiene fin. Mucho cuidado con la codicia. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando tenemos techo y abrigo, comida, hay que estar suficiente con eso. Y que sea el Señor quien añada. Por eso es bien importante orar. ¿Verdad? Orar por las cosas todo el tiempo, orar por las cosas. Entonces, estamos entendiendo el camino ¿cuál era el camino de Balaam? La codicia. También, Judas, vamos a ir a Judas 11, habla de su error. Vamos ahí, Judas 11. Rápido, el que lo tenga, léele. Okay. Judas 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucero en el error de Balaam. El error de Balaam. Ahí habla del error de Balaam. ¿Cuál era el error de Balaam? Uno de los errores de Balaam era que quería él o pensaba forzar a Dios, a torcerle un brazo a Dios para que maldijera a Israel. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí está su error de Balaam. El torcer el brazo de Dios, forzar a Dios a que maldijera al pueblo de Israel. Ahorita vamos a forzar a Dios para que maldiga al pueblo de Israel. Quería forzar a Dios, lo quería forzar, y ese era su error. Por eso no debemos nosotros de tratar de forzar a Dios. Siempre dice la Biblia que debemos orar, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No debemos de caer en el error de Balaam de querer forzar a Dios. ¿Ok? Por eso dice la Biblia que debemos orar, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad siempre, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque el error de Balaam era
de querer forzar a Dios que maldijera al pueblo de Israel. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, su doctrina de Balaam, ¿cuál era su doctrina de Balaam? Todo eso va incluido. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, otra de las cosas que Balaam hacía era de que él mismo sacó conclusiones de que dijo, no los puedo maldecir entonces, pero ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer que estas personas, el pueblo de Israel, caigan en la inmoralidad y en la idolatría. Entonces, de esa manera va a venir la ira de Dios sobre ellos y no ocupo maldecirlos. Ya sé lo que voy a hacer. Los vamos a corromper. Les vamos a corromper. ¿Y se acuerdan lo que hicieron? Les llevaron mujeres, a ellos los invitaron con sus mujeres y se empezaron a corromper y la ira de Dios, dicho y hecho, sí vino. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esas son partes de las doctrinas de Balaam, cómo él corrompió, cómo corrompió al pueblo de Israel a corromperse, ¿verdad? A que se mezclaran para que la ira de Dios viniera sobre ellos. Entonces, Balaam, todo eso encierra lo que era Balaam. Ese era ese falso profeta. Por eso les digo, era más una persona más con conocimiento de la Biblia, pero con corazón de demonio. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mucho cuidado con corazón de demonio y conocimiento de la Biblia. Normalmente esos son los brujos. ¿Ok? Normalmente esos son los brujos. ¿Ok? Eso es, cuidado con esos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón del diablo y tienen conocimiento de la Biblia. ¿Ok? Entonces, Balaam más o menos así era. Balaam más o menos, todo esto encierra la doctrina de Balaam. ¿Sí sabemos? Entonces, ¿sí entendemos cómo le hizo para que viniera la ira de Dios? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, sigamos adelante. Esto era en cuanto a la doctrina de Balaam. Ahí dice, la doctrina de Balaam. Y luego también el versículo 15, fíjense lo que dice el versículo 15, dice así. Léele, Cacho. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Otra vez? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí está. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, la doctrina de los Nicolaitas, ¿estamos entendiendo? La doctrina de los Nicolaitas. Ahora, fíjense una cosa. En el tiempo de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Fíjense esto. En el tiempo de la iglesia de Éfeso, que estuvimos hablando que era del 30 más o menos hasta el 100, y estamos viendo que esta iglesia, estamos viendo que era un periodo del 300 al 600, eso quiere decir que más o menos del 30 al 100 en la iglesia de Éfeso, la Biblia habla acerca de algunos hechos de los Nicolaitas. Ahí dice, fíjense lo que dice, pero 2:6, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en la iglesia de Éfeso, Cristo le estaba reprochando a la iglesia de Éfeso, dice, tú tienes a los que obran, tienen algunos hechos de los Nicolaitas. ¿Sí estamos entendiendo? Pero más adelante, a la iglesia de Pérgamo no le dice que tiene hechos de los Nicolaitas. ¿Sabes qué les dice? Ahora esos hechos se habían vuelto doctrina. ¿Sí estamos viendo ese punto? Ya para los tiempos de la iglesia de Pérgamo, ya se había vuelto doctrina. ¿Ok? Ya se había vuelto doctrina. Ya no eran algunos hechos, algunas cositas por ahí, las obras de los Nicolaitas. Ya las personas, los hermanos que hacían obras de Nicolaitas, ya para la iglesia de Pérgamo se había vuelto
se había vuelto doctrina. Ya la doctrina ya se estaba enseñando. Se había vuelto doctrina. ¿Sí estamos entendiendo? Haz de cuenta que si una persona, vamos a suponer un ejemplo así nomás vago, que empieza a robar en la iglesia, pero ya después, muchos años después, ya dice, no, ¿sabes qué? No vamos a robar, lo que vamos a hacer es que vamos a poner unas taxes para tener más dinero. Pero esas taxes no son legales, por así decirlo, no son buenos, pero de todos modos los ponen en la iglesia para sacar dinero. Entonces, estos hechos que se llevaban acá se vuelven doctrinas. ¿Estamos entendiendo? Entonces le dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y luego le dice en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esas son las pocas cosas que la iglesia de Pérgamo tenía, que el Señor le reprochó. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces el Señor le reprochó la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, acuérdense, eso es el reproche que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo. Le reprocha eso. ¿Por qué tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas? ¿Por qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? ¿Por qué permites que ellos estén ahí en puestos dentro de la iglesia? ¿Por qué lo haces? Ese es mi reproche, eso es lo único que tengo contra ti. Estás dejando que ellos estén ahí. No deberían de estar ahí, deberías sacarlos. Pero los tienes ahí. Eso es lo que tengo contra ti. ¿Por qué? Porque la doctrina de los nicolaitas, Cristo la aborrecía. La doctrina de Balaam, Cristo la aborrecía. Entonces, esas eran las pocas cosas que tenía Cristo contra esta iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, seguimos adelante. Ahora, fíjense Cristo lo que le dice. Cristo les empieza a aconsejar. Vamos a ver lo que dice el 16. Dice ahí el versículo 16, léele. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Otra vez? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjate una cosa. Cristo le escribe a la iglesia y le dice, iglesia, arrepiéntete de que tú los estás dejando que tengan la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Arrepiéntete, iglesia, y sácalos, quítalos de ahí, que no estén ahí, que no estén esos hombres codiciosos, que no estén esas personas que les gusta forzar a Dios, que no estén esas personas que corrompen ahí, que no estén esas personas que están enseñando la doctrina de los nicolaitas. Quítalos a ellos, arrepiéntete de tenerlos ahí, sácalos a ellos, porque si no, fíjate lo que dice, otra vez léele. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí estamos entendiendo? Voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Yo voy a pelear contra ellos. ¿Sí estamos entendiendo? Voy a pelear contra ellos. Entonces, diles que anden por allá. Entonces, dice, si no se arrepienten, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces, sigamos adelante. Eso es lo que les da el consejo el Señor. Eso es lo que les aconseja. Arrepiéntete de tener esas personas. ¿Por qué? Porque la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam, el Señor la aborrecía. Entonces, dijo, arrepiéntete diles a ellos que se arrepientan también. Porque si no, voy a venir contra ellos y voy a pelear con la espada de mi boca. Entonces ellos
los líderes se tenían que arrepentir. ¿Sí entendemos eso? Amén. Los líderes se tenían que arrepentir. Por eso les dice ahí, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está el Señor, como les está diciendo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, el Señor le está diciendo, diles a los codiciosos ahí en la iglesia que se arrepientan. Diles a los que les gusta forzar a Dios a que se arrepientan. Diles a los que corrompen a unos contra otros, diles que se arrepientan. Si no, voy a venir contra ellos y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, él les dice, por tanto, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Entonces, esa es una cosa de que nosotros debemos de predicar en contra de los que corrompen a otros espiritualmente, en contra de las personas que son codiciosas, en contra de las personas que quieren forzar a Dios, de los que no oran diciendo, hágase Señor tu voluntad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese es el llamado a esta iglesia. Arrepiéntete, diles a ellos que se arrepienten, que no anden de codiciosos, que no anden queriendo forzar la palabra, que no anden corrompiendo a otros y tengan cuidado de ustedes mismos, dice. Entonces, ese es lo que les dice el consejo del Señor. Entonces, es bien importante lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, arrepiéntanse, por si no vendré y pelearé con la espada de mi boca. Ahí dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí estamos entendiendo? Y luego aquí les dice así, fíjense lo que les dice en el versículo 17, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está lo que les dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces les pone pareciera ser como un desafío, ¿verdad? Acuérdense que del maná escondido que habla la Biblia, esto nos habla de una especial relación con Cristo, ¿verdad? El maná escondido nos habla de una relación especial con Cristo. ¿Estamos entendiendo? Habla de una relación especial. Y ustedes pueden buscar lo que dice Juan 6:32 al 35 y Hebreos 9:4, ¿ok? Entonces, acuérdense, esto del maná escondido está hablando de una relación especial. El que venciere, vamos a tener una relación especial. Si ustedes, iglesia, se arrepienten y les dicen a esos que están allí que se arrepientan, ustedes van a gozar de una especial conmigo, una especial relación entre ustedes y yo. Va a haber ¿cómo les digo? Una relación especial entre ustedes y yo. ¿Estamos entendiendo? Por eso le dice el que venciere en cuestión de estas cosas. Les voy a dar del maná escondido, que habla de una relación especial. Entonces, esta iglesia podía disfrutar de una relación especial con Cristo si eran vencedores en cuestiones de esto que estaba pasando dentro de esta iglesia. ¿Sí entendemos eso? Amén. Acuérdense,
si esta iglesia resultaba vencedora de lo que Cristo les estaba reprochando que se arrepintieran, iban a gozar de una relación especial con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, dice la Biblia, ¿da? El significado de la piedra blanca con el nuevo nombre escrito se deriva de una o ambas de dos costumbres de aquellos días. La primera fue la de los jueces, que determinaba un veredicto colocando en una urna una piedra blanca y una negra. Si salía una piedra blanca, quería decir absolución. Así pues, la piedra blanca quería decir la seguridad que tienen los que están en Cristo Jesús de no ser condenados. Eso era lo de la piedrecita blanca. Y aparte ustedes pueden investigar más qué es lo que significaba la piedrecita blanca. Pero aquí un historiador nos está diciendo más o menos lo que era en aquellos tiempos, como la costumbre de una piedrecita blanca resultaba ser en la protección. ¿Sí entendemos? Dice así, dice, así pues, la piedra blanca quería decir la seguridad que tienen los que están en Cristo Jesús de no ser condenados. ¿Sí ven? Entonces, ahí les dice el Señor, ahora independientemente lo que esto más profundamente signifique, ustedes pueden investigar más. Como les digo, yo nomás les estoy dando un poquito de lo básico, pero el Señor les dice, si ustedes vencen mis reproches que les estoy dando y se arrepienten, ¿verdad?, van a gozar de una especial relación conmigo. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Fíjense ese asunto, ¿verdad? Cómo esas cosas, el maná y la piedrecita blanca. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, ese es parte del desafío, ese es parte de lo que le dice. Si ustedes vencen eso que les estoy diciendo, les voy a dar una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie sabe más de que ustedes. También van a gozar del maná escondido, que también simboliza una especial relación entre ustedes y la iglesia, entre Cristo y la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Si resultaban vencedores. Por eso nosotros como predicadores debemos de predicar en contra de la doctrina de Balaam, en contra de la doctrina de los nicolaitas, en contra de los codiciosos, de los que corrompen, de los que quieren forzar a Dios. Debemos de predicar en contra de ellos. ¿Para qué? Para poder gozar de una especial relación con Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, como dijimos, el periodo de la iglesia de Pérgamo, estamos hablando del 300 al 600. Más o menos es un periodo ahí del 300 al 600. Ese periodo es el que abarca esta iglesia. O sea que, como les digo, pareciera ser que el cristianismo va cambiando, ¿ok? El cristianismo va cambiando, se va haciendo o más santo o más apóstata. Entonces, cada iglesia va representando ¿cómo les digo? Una época, exactamente, ¿verdad? Un periodo también. Entonces, o sea que si ustedes lo quieren ver más o menos de esta manera, hay también los suficientes asuntos para poder ver que así es. Entonces, este periodo, si es así, entonces, este periodo, estamos hablando del 300 al 600. En este periodo fue, ¿por qué? Porque en este periodo fue cuando Constantino empezó, ¿se acuerdan? Constantino, parece que él empezó en el 325 a ser el emperador. No sé exactamente la fecha exacta, pero más o menos en el 325 por ahí ya se hablaba del emperador Nerón. Digo, el emperador Constantino, exactamente. Ahora, en este tiempo, esto es bien importante, ¿ok? Esto es bien importante, ¿por qué? Porque en este tiempo, acuérdense que se añadieron, ¿verdad? Se añadieron
a la iglesia, ya para este tiempo, en el 600, acuérdense que la iglesia, muchos de las personas, muchos de los cristianos verdaderos, cuando Constantino, haz de cuenta que Constantino empieza a parar la persecución de cristianos en el 300 y algo, empieza a parar la persecución de los cristianos, y entonces ahora, en vez de perseguirlos, los favorece el Estado. Entonces, como los favorece a los cristianos, todos quieren empezarse a pasar a la iglesia del Estado. Todos, incluyendo con todas las mañas, con todo, vénganse todos. Y todos empiezan a ser de la iglesia del Estado. ¿Ok? Ahora, el remanente fiel siguió por otro lado, pero como la iglesia de cuenta que se corrompió ahí, entonces de allí es cuando nace la iglesia católica. Allí es cuando nace la iglesia católica en el 300 y algo, 400 por ahí. Por eso le digo que este periodo abarca del 300 al 600. Entonces, en ese tiempo, en esa iglesia, que ya para ese tiempo había nacido la iglesia católica, de hecho fue a la iglesia católica que en este tiempo se empezaron a añadir doctrinas a la iglesia católica. ¿Sí entendemos? Aquí es donde, haz de cuenta que la iglesia católica nace más o menos ahí, pero el permanente cristiano sigue fiel. Hubo un permanente, pero la mayoría empezó a irse por otro lado, y allí es donde nace la iglesia católica, en donde se empieza a corromper y se hacen unos chilaquiles. ¿Sí entendemos? Entonces, allí en ese tiempo a la iglesia católica se le empezaron a añadir doctrinas. De hecho, en el 300 se empezaron a añadir la doctrina, la de orar por los muertos, la señal de la Santa Cruz en el 300, cuando se hace la señal, cuando hacen la señal de la Santa Cruz así, la señal de la Santa Cruz, esa comenzó en el 300, en el año 300, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo? La adoración a los santos y a los ángeles en el 375, la institución de la misa empezó en el 394. Esa fue la institución de la misa en el 394, ¿estamos entendiendo? La adoración a María en el 431, la doctrina de la extremaunción en el 526, la doctrina del purgatorio. Acuérdense, la doctrina del purgatorio empezó en el 593. ¿Estamos entendiendo? Bueno. En el 593 es cuando empezó la doctrina del purgatorio. Antes no se creía en el purgatorio. La doctrina del purgatorio empezó en el 593, después de Cristo. Ya cuando la iglesia estaba bien corrompida, estamos hablando de la iglesia católica, no estamos hablando del remanente fiel que siguió. Haz de cuenta que venía la iglesia pura, la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan cómo empezamos? La iglesia de Pérgamo y Constantino, él se hace supuestamente cristiano. Entonces él deja de perseguir a los cristianos en el 300 y algo, deja de perseguirlos. Ahora, en vez de perseguirlos, los favorece, y todos querían pasar a la iglesia de Constantino. Entonces, allí es cuando se vienen todos sin arrepentirse, sin bautizarse, sin cambiar, sin nada. Todos empiezan así, y empieza el masacote allí, y de ahí es donde nace la iglesia católica. Pero el remanente siguió. Al último, los católicos empezaron a perseguir a los cristianos. ¿Estamos entendiendo? Bueno. Entonces, allí en esa iglesia es cuando nacen todas estas doctrinas, en este periodo del 300 al 600. ¿Sí entendemos eso? Entonces ahí es cuando nacen estas doctrinas, y por eso les digo, la doctrina del purgatorio empezó en el 593. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces hubo muchos mártires en este tiempo. Había muchos, por así decirlo, como Juan Crisóstomo, también perteneció a este tiempo. De hecho, él nació Juan Crisóstomo nació en el 347 y murió en el 407. También Jerónimo, 340 hasta el 420.
Él es el erudito que tradujo la Biblia al latín, Jerónimo. También en este periodo tenemos a Agustín, uno de los grandes teólogos de todos los tiempos. Él nació en el 354 al 430. Entonces, todos estos eran unos héroes cristianos de este tiempo, ¿ok? Entonces, ¿de cuál tiempo? Del tiempo que estamos hablando, del 300 al 600, más o menos por ahí. Entonces, ¿estamos entendiendo? Entonces, así es como comenzó la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Así es como comenzó la iglesia de Pérgamo. Por eso Cristo le dijo a la iglesia de Pérgamo, si ustedes vencen, van a tener una especial, ¿verdad? Una especial relación conmigo. ¿Sí entendemos? Entonces, pero vemos que esta iglesia, acuérdense que más o menos representa el periodo del año, ¿cuál dijimos? Del año 300 al 600. Entonces, en la iglesia de Pérgamo, si está representando el periodo del 300 al 600, aquí es cuando nace la iglesia católica. En el 300 y algo, cuando Constantino se convierte y deja de perseguir a los cristianos y los empieza a favorecer y todos quieren formar parte, y ahí es donde se hace el masacote, de ahí es donde nace la iglesia católica. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta es la iglesia de Pérgamo. Esta es la iglesia de Pérgamo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, bueno, ojalá haya sido de bendición y con esto nos vamos a despedir.